Presión. La presión es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un área determinada. La fórmula es P igual a F sobre A. Si aplicamos una fuerza sobre una mesa, generamos una presión. De hecho, estando parados, ejercemos una fuerza en el suelo porque la tierra nos está atrayendo. Esto lo podemos interpretar como masa por constante gravitacional sobre área. G es la fuerza gravitacional, M es nuestra masa y el A es el área que ocupan nuestros pies. Otro ejemplo es un vaso con agua. En este caso, el agua está ejerciendo presión al vaso. ¿Por qué está ejerciendo presión? Porque finalmente el agua pesa, es decir, tiene una masa y está siendo atraída por la constante gravitacional G. Esta presión se puede designar de la siguiente manera. P es igual a ρ, que es la densidad del agua, G la constante gravitacional y H la altura del agua. Entre más altura tenga, mayor es la presión. Es por eso que los tinacos de los edificios o casas siempre se ponen en lo más alto, para que ejerza más presión y baje con más fuerza el agua. También existe otra fórmula donde está implícita la presión. La fórmula de los gases ideales nos dice que la presión por el volumen del recipiente es igual a N por R por T. P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, R es una constante que se llama número de Avogadro y T es la temperatura. Por ejemplo, si tenemos un gas en un recipiente cerrado, estas moléculas tratarán de separarse ejerciendo presión en todas las paredes del recipiente. Si metemos más moléculas, es decir, más N, más gas, generamos más presión. Y aquí lo vemos. El volumen no lo podemos cambiar, a menos que sea un material flexible como un globo. Si le metemos más sustancia, en este caso aire, tiende a inflarse aumentando el volumen. La temperatura es otro factor que cambia la presión. Si aplicamos calor al recipiente, aumenta la temperatura y su presión. Tipos de presión. Presión atmosférica. Vamos a representar en este gráfico a la Ciudad de México a 2200 metros sobre el nivel del mar. En la parte superior tenemos el límite de la atmósfera. ¿Pero qué hay en la atmósfera? Aire, por supuesto, que es una mezcla de gases. ¿Cuáles son? 4 principalmente: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De estos, el oxígeno y el nitrógeno son los que predominan en la atmósfera. Pero los gases también pesan, aunque no los sentimos, están generando una presión. Arriba de nuestras cabezas tenemos una columna de aire que está ejerciendo presión sobre nosotros. Nosotros no la sentimos porque estamos acostumbrados a ella. Esta columna de aire es la presión atmosférica y es representada por P igual a ρ por G por H. Tomando en cuenta esta fórmula, ¿quién tiene más presión? ¿Los que viven en México o los que viven en Veracruz? Los que viven en Veracruz, por supuesto. Si vienen de la Ciudad de México a la playa y llevan una botella de shampoo cerrada, esta llegará aplastada. ¿Por qué sucede esto? Porque la botella de shampoo tenía internamente la presión de la ciudad. Presión barométrica. La presión barométrica es exactamente lo mismo que la presión atmosférica. Se llama presión barométrica porque normalmente se mide con un barómetro y aquí tenemos un ejemplo. Presión absoluta. Vamos a usar este gráfico para representar la presión absoluta. 0 es cuando no hay nada en absoluto. La presión atmosférica es la raya que tenemos ahí. Si estamos a 62 kilopascales, esto es más o menos 9 psi absolutos. ¿Por qué es la presión absoluta? Porque está relacionada al cero, al vacío completamente. Presión manométrica. Si infláramos una llanta y midiéramos la presión con un manómetro, este marcaría 30 psi.
Este ejemplo hace alusión a la presión manométrica, ya que es la presión que está por encima de la presión atmosférica. En otras palabras, son 30 psi manométricos iguales a 39 psi absolutos. Se pone la letra G por gauge, que significa manométrico. Dicho de otra manera, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Vacío o presión negativa. Si tenemos un recipiente y sacáramos aire con una bomba de vacío, estaremos reduciendo la presión absoluta. Quiere decir que tenemos un menor número de moléculas de aire o de gas dentro del recipiente. Cuando abrimos el recipiente se escucha cómo se llena de aire. En ese momento se iguala a la presión atmosférica. Si lo trasladamos a la vida cotidiana, al abrir un frasco al vacío, por ejemplo un Gerber, se escucha cómo se bota la tapa de seguridad. Esto quiere decir que hay menos presión adentro que afuera del frasco. Presión diferencial. También existe la presión diferencial. ¿Qué es la presión diferencial? Son diferencia entre dos presiones. Por ejemplo, la industria farmacéutica tiene unos cuartos llamados cuartos limpios, donde tiene un sistema que genera aire constantemente al interior del cuarto. De tal modo que adentro hay una presión, mientras que afuera hay otra completamente diferente. La presión 1 es mayor que la presión 2 debido al aire que inyecta el sistema. ¿Y para qué lo hace la industria farmacéutica? Porque así evita que las partículas o bacterias que hay afuera ingresen al cuarto cuando la puerta se abra. Cuando hay más presión, sale el aire y no entran partículas ni bacterias. Normalmente hay unos medidores conectados adentro y afuera que miden la diferencia de presiones. Esta presión se puede designar de la siguiente manera. Si te gustaría conocer la presión atmosférica de tu localidad, consulta la siguiente página. Si quieres conocer la constante gravitacional, ingresa a la siguiente página. Les pasamos un tip. Revisa la presión de las llantas de tu automóvil siempre que vayas a otra ciudad con una altura diferente.